Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El bloque de seguridad realizó operativos en Portoviejo con el objetivo de desarticular las estructuras del crimen organizado. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. También les contamos que Manabí es una de las 8 provincias afectadas por el mal temporal. Se registran inundaciones y familias afectadas. Con esto empezamos. Bienvenidos. La cifra de personas afectadas aumenta en el cantón Portoviejo, en Manabí. Al menos 3 sectores quedaron devastados por el desbordamiento del río Chico. Erika Vera está en el sector El Mate para brindarnos más información. Hola, Erika. Así es, más de 2.500 familias se encuentran afectadas en el cantón Portoviejo debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas. En un recorrido pudimos captar cómo es este invierno devastador. Veamos. Fue algo duro y trágico porque venía una avalancha y nosotros, yo no sé, mi esposo se tiró a mi tía al hombro y la pudimos sacar, nos caímos en el agua, éramos todos enlodados, revolcados aquí. Imágenes que solo quedarán en la memoria de Fátima Loor. Ella y su familia viven en el sector El Pechichal, ubicado en la parroquia Abdón Calderón de Portoviejo. Ahora limpiando, rescatando todo lo que nos ha dejado, un poquito de ropa, algo limpio, nada más. En este sector habitan alrededor de 10 familias, quienes solo escucharon un estruendo. Al salir, se dieron cuenta que la quebrada Bijahual se direccionaba a sus viviendas. Fue inmediato, no hubo chance de nada, opción de nada, nomás medio cuido fue que se trepó. Se inundó todo y alcanzamos a alzar lo que más se pudo. Ahora solo les queda retirar el lodo y palos de sus casas e intentan rescatar lo poco que el agua no alcanzó. A 20 minutos de El Pechichal encontramos el sector El Mate. Aquí la corriente finalizó su recorrido devastador. Decenas de familias vivieron momentos de terror, pues la corriente llevó todo lo que encontró a su paso. Terrible, cuando se vino eso fue como una represa que se vino. Yo estaba sosteniendo esa puerta ahí para que no se metiera el agua y me ronzó, me pegó. En este lugar ahora se observan los escombros, casas llenas de lodo, enseres destruidos e incluso grandes cantidades de troncos de árboles, palos y más. Mientras la noche del lunes 24 de febrero en el sector de Bijahual se observa como la misma corriente arrasó con varias viviendas. Una mujer fue rescatada entre los escombros después de varias horas de búsqueda. Ella se encuentra en una casa de salud con pronóstico reservado. Estas son parte de las historias que dejan las fuertes lluvias en la provincia de Manabí. Las decenas de familias que viven en el sector El Mate continúan con el terror y el pánico después de vivir este hecho devastador por el desbordamiento del río Chico. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika, gracias por tu reporte. Y de Manabí nos vamos hacia Cuenca, donde una familia se salvó de morir aplastada por su casa. La estructura colapsó cerca de la medianoche de este lunes. Los 5 integrantes salieron por una emergencia médica horas antes de que la vivienda se cayera. Pudo ser una tragedia mayor, pero la familia horas antes del colapso de la estructura salió de casa por una emergencia médica. Ocurrió cerca de la medianoche de este lunes en la comunidad de San Cápac, perteneciente a la parroquia Cumbe a una hora de Cuenca. Aquí habitaban 5 personas, todas se salvaron. Aunque los vecinos en principio se imaginaron lo peor, considerando la hora. Cerca de 30 bomberos con equipos especiales buscaron por cerca de 2 horas. Es una desgracia, con felicidad. Al inicio estuvimos trabajando fuerte, 2 horas nos tomó romper algunas losas, pero con la noticia ya se descartó que haya víctimas. La casa estaba construida en una pendiente. En la zona había llovido mucho, por lo que se presume sería una de las causas. La casa sí estaba, sí se dura un poco, que era el bloque, pero no se había nada, no había ni humedades, nada. Siempre van a ser las lluvias porque al fin y al cabo estamos cerca de una quebrada, la gente construye sin normas de seguridad. Los 5 integrantes de la familia, entre ellos 2 niños, se quedaron literalmente en la calle y sin absolutamente nada. Son los estragos del invierno que se ha venido con fuerza en Azuay. Iván Rodríguez, Teleamazonas. Loja y Azuay se suman a las 6 provincias de la costa declaradas en emergencia por el estado invernal. El COE Nacional evalúa los impactos de las lluvias en Chimborazo, que por ahora se encuentra en alerta naranja.
La decisión se toma no solo por el impacto al número de personas damnificadas por la época invernal, sino también por las afectaciones materiales que se han dado en ciertas provincias. De ahí que el COE Nacional ha incluido a Azuay y Loja dentro del cuadro de emergencia. Así lo detalló el secretario nacional de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo. Y por esa razón también se ha considerado ya incluir dentro de la declaratoria de emergencia regional, si se le quiere llamar de un nombre. En total, las provincias declaradas en emergencia son Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay. La declaratoria de emergencia implica, primero, más velocidad en los procesos de contratación si se lo requiere para enfrentar la emergencia. Lo segundo es la movilización mucho más rápida de recursos. El COE Nacional de igual forma evalúa la situación de Chimborazo, que actualmente se encuentra en alerta naranja. Estamos analizando, vamos a sesionar permanentemente y las mesas técnicas están analizando la data igual a través del INAMI, que comenta que el mes de marzo iban a continuar las precipitaciones. Según el informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, las fuertes lluvias dejan cerca de 890 damnificados, que significan 314 familias, 4.000 viviendas afectadas, 32 viviendas destruidas y más de 300 familias reubicadas en albergues que se encuentran en Huaquillas, Portoviejo y Cayambe. Nosotros hemos pedido a los COEs provinciales que nos digan qué brechas necesitan. Si necesitan maquinaria, pues el Ministerio de Transporte puede proporcionarla. Si necesitan temas de brigadas médicas, el Ministerio de Salud va a estar ahí. Guayas es la provincia más afectada de este fuerte invierno, con 5.000 damnificados y un total de 14.000 a nivel país. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos exhorta a los gobiernos autónomos descentralizados a realizar gestiones en territorio, pues asegura que actualmente tan solo el 35% de los alcaldes han reaccionado a la coordinación con esta entidad, por lo que advierte que el restante podría estar enfrentando acciones por parte de Contraloría. Asterix Ingretel y Amazonas. Los municipios del país y el Ministerio de Economía llegaron a un acuerdo de pago de su deuda que alcanza los 444 millones de dólares. Las primeras acreditaciones se harán a los cantones afectados por el invierno, mientras que las prefecturas esperan también una reunión para recibir recursos. La deuda que el gobierno mantiene con los municipios del país empezará a pagarse este martes. Así lo definió el Ministerio de Economía y la Asociación de Municipalidades tras una reunión mantenida este lunes en Guayaquil. Las primeras asignaciones correspondientes al mes de enero de 2025 se harán de forma prioritaria para los 11 cantones que están afectados por la temporada invernal. 164.250.000 dólares. Esa es la deuda que se tiene con los municipios únicamente por el mes de enero. Los cantones que están con este problema de inundaciones y los que en estos días van a entrar en emergencia deben ser los que se atiendan en forma prioritaria. El total de la deuda que se acumula desde el 2023 asciende a 444 millones de dólares, por lo que el pago de los 279 millones restantes se negociará definitivamente el jueves en una nueva reunión. Aseguran que están abiertos a recibir bonos. Pero siempre y cuando sea opcional, es decir, que el municipio que quiera y pueda trabajar con el tema de bonos lo haga. El resto, lamentablemente, necesitamos efectivo. Hay deudas que lamentablemente los municipios tienen con sus trabajadores, con sus proveedores, con sus contratistas. Pero esta no es la única deuda que el gobierno mantiene con los GATS, pues se suman las prefecturas cuyo monto alcanza los 536 millones de dólares. El Congope ya adelantó que exigen el pago de una parte en efectivo para luego conversar sobre otros rubros. 160 millones son del modelo de equidad territorial. Habríamos esperado que nos planteen un plan de pagos, pero en vez recibimos una propuesta de cruzar con papeles. Desde el mes de noviembre, las prefecturas de Guayas, Manabí, Los Ríos y Pichincha no reciben el pago y al resto se les debe desde diciembre. Sobre el tema, el presidente Noboa se pronunció en una entrevista radial. Hoy en día, pues vemos algunos que, para variar, cada vez que hay elecciones, dan alaridos de que no se les paga, que se han gastado parte de la plata, es en campaña. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con cualquier GAT que quiera el progreso. Las prefecturas se reunirán con el Ministerio de Economía este miércoles. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Dueños de locales comerciales, taxistas y ciudadanos del Cantón Machala en El Oro se están viendo afectados por la inseguridad que se vive en la ciudad. Ahí se encuentra Ricardo Cruzati y nos amplía la información. Hola, Ricardo. Así es, ¿qué tal? Incluso el objetivo de estas bases militares provisionales es reducir el índice de hechos delictivos que ocurre aquí en la ciudad de Machala. Nosotros les hemos preparado un reportaje ampliando más la información de cómo la violencia ha afectado este punto del país. Veamos.
En los últimos días, varios hechos delictivos han generado temor entre los ciudadanos de Machala, quienes cada vez sienten más incertidumbre al salir a las calles, cambiando sus hábitos diarios para no ser víctimas de la delincuencia. Todos nos sentimos desprotegidos, porque a veces uno camina y cuando acordó, por ahí le robaron, por ahí hicieron tantas cosas. Señor policía, no hay un momento, que lo más importante que uno necesita que la ley esté por ahí para que nos ampare. Taxistas que trabajan en la ciudad han decidido modificar sus horarios habituales de trabajo, limitando sus recorridos en horas de la noche para no ser víctimas de secuestros o de robos. Asimismo, dueños de locales comerciales optan por cerrar más temprano, debido a las extorsiones y amenazas que reciben. Por ejemplo, por la vía del puerto, solo por la principal. Y la calle Junín, 4 de abril, Blanca García, Gonzalo Rubio, La Chanchera, Tigüinza, no, ni para qué. 7 y media, 8 de la noche no hay nadie en la calle, no hay cómo trabajar ya. Ya sé que los jóvenes así bien vestidos y van a amenazar. Decir que somos vacunadores, que $20, tiene que dar semanal todavía. Por otro lado, el presidente de la República, Daniel Noboa, en un enlace radial, mencionó que se reforzará la seguridad en la parroquia Puerto Bolívar de la ciudad de Machala, así como también del Cantón Pasaje. También vamos a reactivar 6 UPCs y asimismo tener bases provisionales militares en territorio, en Pasaje y en Puerto Bolívar. En lo que va de febrero se han reportado alrededor de 28 muertes violentas, en su mayoría relacionadas con la disputa de territorios entre bandas delictivas, generando un clima de inseguridad, afectando el orden y la tranquilidad de los ciudadanos. Se prevé, compañeros, que los operativos de seguridad, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, se intensifiquen en las zonas más conflictivas de la ciudad de Machala. Eso es lo que les podemos contar a esta hora. Regresamos con ustedes a estudios. Gracias, Ricardo, por tu reporte. El decomiso de explosivos y el hallazgo de sistemas de videovigilancia clandestinos es el resultado de la intervención militar ejecutada en Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, lideró el operativo y advirtió de un posible aumento de la violencia previo a las elecciones. Se trata de la segunda intervención militar en Puerto Viejo en menos de 2 semanas. En esta ocasión, la fuerza pública llegó hasta el sector Ciudad Perdida, zona conflictiva liderada por el grupo terrorista Los Choneros. Una decena de viviendas fueron intervenidas en este operativo, que contó con la presencia de 500 militares y que estuvo liderado por el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. La intervención no dejó detenidos, pero la fuerza pública halló explosivos, dinero en efectivo de dudosa procedencia y sistemas de videovigilancia clandestinos. Que se utilizan para alertar la presencia de Policía Nacional de las Fuerzas Armadas y por supuesto los ya característicos altares de la Santa Muerte que los utilizan estas personas que están inmersas en actividades ilícitas. Este operativo se ejecutó tras la alerta de un posible incremento de la violencia en la zona, previo a la segunda vuelta electoral. Tenemos información también de que estos grupos armados organizados estarían reorganizándose y reabasteciéndose. Así es, esta es una provincia donde están en pugna entre lobos y choneros y precisamente lo que queremos es mitigar la violencia. El pasado 18 de febrero también se realizó una intervención militar en Puerto Viejo. En esa ocasión la fuerza pública realizó un operativo en la zona de El Florón, que está liderada por los lobos. En lo que va del año, Manabí registra cerca de 250 muertes violentas. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. En lo que va del año, 6 policías han sido asesinados en el país. El último crimen se reportó en el sur de Guayaquil, donde un sargento fue atacado mientras circulaba en su moto. Cerca de las 22 horas de lunes, el sargento segundo de la Policía Nacional, Jackson Eduardo Ayoví Rodríguez, circulaba a bordo de su moto por la cooperativa Los Claveles 12 en el sur de Guayaquil. De pronto es interceptado por 4 sujetos también en moto, que le dispararon por varias ocasiones. El registro policial señala que el gendarme asesinado se desempeñaba como custodia de la directora del CNE Guayas. Moradores indicaron que él se encontraba en su motocicleta y que al parecer le querían asaltar, le querían robar esta motocicleta. Ellos, al notar la acción que quería repeler el miembro policial, le realizan varios disparos dejándolo sin vida.
En la escena del crimen apareció el exfutbolista Pedro Quiñones, indicando se trataba de su hermano. Igual forma se hizo explotación de cámaras, una línea investigativa. Se realizaron varios allanamientos en el sector de aledaños. No se tuvo resultados, pero se están realizando las investigaciones para dar con el paradero de estos delincuentes. 2 días antes, el 22 de febrero, se reportó la muerte del cabo Guillermo Moreno Fernández, quien había sido reportado como desaparecido. El cuerpo sin vida de Moreno fue encontrado en el cantón Salitre, perteneciente a Guayas. Un día antes, en el sector de Sucay de la Troncal, asesinaron al capitán de la Policía Nacional, Darwin Sinmaleza, durante un enfrentamiento armado con integrantes de un grupo delictivo dedicados al secuestro. En tanto, el 9 de febrero, día de las elecciones, en una vivienda de la cooperativa Valerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil, otro policía en servicio activo fue asesinado y su compañero quedó herido, mientras custodiaban a un privado de libertad con arresto domiciliario. Nosotros el mes de junio del 2024 elaboramos un informe hacia las autoridades respectivas, como es el Consejo de la Judicatura, para levantar este arresto domiciliario en vista de que se encontraba prácticamente en el centro de donde están las estructuras criminales. De enero a lo que va de febrero en Ecuador ya son 6 policías asesinados. En 2024 fueron 40, 12 de ellos en Guayaquil. Las alertas continúan, pues las bandas han escalado a este nivel en el que, por tomar el control de un territorio, hay un enfrentamiento directo con la autoridad. Catalina García, Teleamazonas. Seguimos con una noticia alentadora. El Vaticano confirmó que el Papa Francisco muestra una leve mejoría en su condición médica. También se dio a conocer que el máximo pontífice cumple con sus responsabilidades. El Papa Francisco continúa su recuperación en el Hospital Gemelli de Roma. El Vaticano confirmó que el pontífice, de 88 años, descansó bien durante la noche de lunes, aunque los médicos mantienen un pronóstico reservado debido a la complejidad de su cuadro. Se conoce que el Papa presenta una leve mejoría por una neumonía bilateral y una insuficiencia renal que ha sido controlada. Aunque sigue en estado crítico, su condición mostró avances, sin crisis respiratorias y con mejoría en otras pruebas de laboratorio. O al menos, así lo informó la sala de prensa del Vaticano. El Papa Francisco continúa su tratamiento con oxígeno, aunque con un flujo ligeramente reducido. Este martes, la máxima autoridad de la Iglesia Católica cumple su 12º día de hospitalización, el periodo más largo desde su operación de colon en 2021. A pesar de su delicada salud, el Papa sigue cumpliendo con sus responsabilidades. El pontífice se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y el arzobispo Edgar Peña para aprobar varios decretos relacionados con las causas de santidad, como la canonización del doctor venezolano José Gregorio Hernández y del italiano Bartolo Longo. También recibió la Sagrada Eucaristía y mantuvo contacto con el párroco de Gaza para expresar su cercanía a los habitantes de esa zona. Además, en su mensaje para la Cuaresma, el Papa pidió a los fieles escuchar a los demás y superar la tentación de encerrarse en uno mismo. En medio de estos días de dificultades, el Papa agradeció las oraciones y el apoyo de todo el pueblo de Dios, quienes han continuado rezando por su salud. Que la presencia, la vida, el pontificado de Bergoglio del Papa Francisco es una bocanada de oxígeno para un mundo asfixiado por la violencia. La situación sigue siendo grave, pero su recuperación muestra signos de mejoría. Mateo Paredes, Teleamazonas. Estamos de regreso con más información. El Ministerio de Trabajo anuncia la renegociación del contrato colectivo de Petroecuador vigente desde el 2017. Desde este martes, las autoridades de gobierno y trabajadores de la estatal petrolera se reunieron en una mesa de diálogo con el propósito de revisar lo que se consideran excesos en las llamadas conquistas laborales. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien está encabezando la delegación del gobierno, que incluye a las carteras de Finanzas y Energía, apunta a las remuneraciones variables que suponen egresos millonarios al Estado. Remuneraciones variables de 2.40, de 3.50, no existió ningún informe técnico de cómo se la subía y cómo se la bajaba. Creo que dependía más bien de lo que pasaba en ese momento en la empresa. El decreto ejecutivo 225
estableció límites a la contratación colectiva, no en la remuneración variable, sino en los beneficios sociales y económicos. Por supuesto que puede ser cambiado el decreto ejecutivo 225, porque ese decreto ¿de qué año es? De la época en que dijeron que habían cambiado todo el Estado, que habían garantizado un país para mejora de todos, y hemos heredado un país en desgracia. El segundo mejor puntuado en el proceso de selección de jueces constitucionales podría quedar fuera del concurso. El candidato cuenta con un impedimento del Ministerio de Trabajo que desconocía la comisión calificadora. A días de que la comisión calificadora designe oficialmente los 3 jueces que integrarán la Corte Constitucional, el proceso podría tener una nueva baja, pues el segundo mejor puntuado y virtual ganador, José Terán, cuenta con un impedimento para ejercer cargo público, según consta en el registro de prohibiciones e inhabilidades del Ministerio de Trabajo, por haber sido destituido de la Corte Nacional de Justicia en 2021. Le corresponde al Ministerio de Trabajo presentar la documentación necesaria a través del petitorio para que el organismo que originó el impedimento le señale claramente al Ministerio de Trabajo si el impedimento ha sido levantado. Quien debe pronunciarse en este caso es el Consejo de la Judicatura. El Ministerio del Trabajo es un órgano de registro nada más. Ojo que ahora la destitución también lo que le inhabilita es 2 años volver al servicio público y bajo ningún concepto volver al mismo cargo, que eso también tendríamos que ver. Para el presidente de la comisión calificadora, Juan Manuel Izquierdo, esto es algo que llama la atención, pues la inhabilidad como tal no constaba cuando se dio la revisión de los requisitos de los postulantes. Ahora deberán esperar los argumentos del candidato implicado. Esperamos que el doctor Terán nos responda a nosotros y obviamente él es el principal interesado también de solicitar, presentar algún escrito ya sea al Consejo de la Judicatura o al propio a la ministra de Trabajo para que deje sin efecto en caso de que las circunstancias de derecho así lo determinen. El supuesto de que no haya estado registrado al momento en el que el doctor Terán se postuló y que se lo haya registrado de manera extemporánea, es llamativo que el Consejo de la Judicatura tenga este tipo de actuaciones, pues esta destitución no es de hace pocos meses. Al momento, los 3 virtuales ganadores del proceso de selección son Claudia Salgado con 96,50 puntos, José Terán con 96,25 y Jorge Benavides con 95,75 puntos. En caso de que se verifique dicho impedimento y Terán quede fuera del concurso, deberá ser designada Pamela Aguirre con 94,25 puntos. Daniela Valencia, Teleamazonas. En Ecuador, los niños empiezan a usar redes sociales cada vez a edad más temprana. Según la evaluación de la política por un Internet seguro, el 46,72% de menores de 12 años usan principalmente WhatsApp y TikTok, e incluso pasan hasta más de 8 horas en línea. La pandemia hizo que el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería en línea por parte de niños y adolescentes se incremente, y con ello los riesgos a los que este grupo de la población está expuesto. El grooming, el sexting, el bullying, el ciberacoso y sobre todo la interacción que tienen personas adultas con niños, niñas y adolescentes para captarlos, obviamente en muchos de los casos que hemos podido evidenciar para trata de personas, para abusos sexuales. Este martes el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional presentó la evaluación que se realizó a la política por un Internet seguro, implementada en el país hace 4 años. A través de una encuesta realizada a 3.600 jóvenes en 23 provincias, se obtuvieron resultados que generan preocupación, entre ellos que el uso de redes sociales inicia cada vez a más temprana edad. Un 46,72% de niños menores de 12 años ya tiene un perfil en redes. La red social más utilizada es TikTok, seguida por Facebook, mientras que la aplicación de mensajería WhatsApp es ocupada por el 74,27% de los niños y adolescentes en el país. Y entre las 3 principales actividades que realizan en Internet está jugar en línea. En estos espacios es precisamente en donde se producen los principales delitos. Nuestros estudios hemos visto que 3 de cada 10 niños y niñas pues han sufrido algún tipo de violencia
violencia digital. En la misma encuesta se develó que casi la mitad de los menores no conoce a qué entidad puede acudir en caso de que se cometa algún tipo de violencia vía internet. La primera entidad que tienen en mente es el ECU 911, mientras que las autoridades de escuela o colegio se encuentran en quinto puesto de una lista de 6. No tenemos datos porque no llegan a ser denunciados la gran mayoría. Se resuelven como son temas de internet. Lo que sí hacemos es un seguimiento cuando ya se identifica y cuando se pone en conocimiento de las instituciones educativas, acompañar con nuestros DESES, con nuestras trabajadoras sociales, para que puedan brindar el acompañamiento a los padres de familia y a los chicos también. Sin embargo, aún existe una brecha con los padres de familia, quienes dicen las autoridades deben capacitarse sobre el uso de redes sociales para poder monitorear de forma oportuna lo que sus hijos hacen en ellas. Belén Merizalde, Teleamazonas. Seguimos con más información, amigos. Gracias por seguir con nosotros. El colectivo Organizaciones Sociales del Ecuador, que aglutina alrededor de 400,000 personas entre líderes y miembros de pueblos y nacionalidades, anunció que apoyará al presidente candidato Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral, independientemente de la postura que exprese Leonidas Issa, líder de la CONAIE. No queremos un Estado socialista. Señor Issa, a nosotros no nos representa. No representa a sus pueblos, a sus nacionalidades, a sus bases. Ellos no son sus borregos. La probabilidad de impacto del asteroide 2024 YR4 contra la Tierra se redujo al 0,0027%. Es decir, es casi nula la posibilidad de choque. El asteroide sigue siendo observado, pero conozcamos algo más sobre este tema con Estefanía Vaca. Estefanía. ¿Qué tal? Así es. Según datos de la NASA, el asteroide llamado 2024 YR4 tenía un 3,1% de probabilidades de chocar contra el planeta Tierra en diciembre del 2032. El planetoide, que según datos de los astrónomos tiene una dimensión de 40 a 90 metros de ancho, fue detectado por primera vez en diciembre de 2024, cuando la probabilidad de que llegue a la Tierra era de solo 1%. La última vez que un asteroide de 30 metros planteó un riesgo significativo fue Apophis en 2004, con un 2,7% de probabilidades. Astrónomos de la NASA aseguran que aunque el 2024 YR4 se convirtió en la roca espacial más amenazadora jamás registrada en la historia, no sería un riesgo global si llegara a impactar en la Tierra. Sin embargo, sí podría causar una destrucción significativa en alguna ciudad. Y esto no se debería a su tamaño, sino a la velocidad en la que viaja, que podría ser de casi 65,000 kilómetros por hora si impacta. Sin embargo, esto es un escenario hipotético. Los expertos afirman que la población no debe alarmarse. Gracias por continuar en nuestra compañía. En la Asamblea inicia el trámite de una propuesta de enmienda a la Constitución que busca declarar al dólar como moneda oficial del Ecuador. Algunas bancadas califican a esta propuesta como electoral. Karen Aro nos cuenta más detalles desde el Legislativo. Hola, Karen. Así es, buenas tardes. Esta mañana el Consejo de Administración Legislativa CAL se reunió y aprobó una resolución que presentó la presidenta de esta legislatura, Viviana Berlós, para que se trate una propuesta, un proyecto de enmienda a la Constitución, específicamente al artículo 303, con el que se busca que se reconozca al dólar como moneda oficial del Ecuador. Hay diferentes posturas respecto de esta propuesta en medio de una coyuntura político-electoral. En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. Se trata de un proyecto de enmienda al artículo 303 de la Constitución, que busca reconocer al dólar como moneda oficial del Ecuador. La iniciativa, que cuenta con un dictamen de la Corte Constitucional, fue presentada por el exasambleísta y ahora alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en el 2021. Este martes, el Consejo de Administración Legislativa aprobó una resolución en la que la presidenta de la Asamblea, Viviana Berlós, propuso tramitar dicha enmienda y que en el Pleno se cree una comisión ocasional para su trámite. En la bancada de gobierno dicen que esto solo es parte de la campaña electoral
principal del correísmo. Es un mensaje político, es un mensaje electoral. Han intentado desdolarizar al Ecuador en los últimos 15 años, sus posturas están ahí, pero ahora lo quieren, como saben que no les ayuda electoralmente, pues lo quieren maquillar a través de una resolución del CAL de la Asamblea. Y eso nadie les cree ya. En la Revolución Ciudadana lo niegan. Más allá de que si sea en el momento o no, yo creo que es fundamental, porque en el escenario político se habla de la necesidad del fortalecimiento de la dolarización. Bueno, que la Asamblea empiece dando un mensaje. Sin embargo, en el resto de bancadas cuyos partidos políticos como Construye y el Partido Social Cristiano no estarán en la segunda vuelta, lamentan que la Asamblea se haya convertido en un espacio donde ADN y la Revolución Ciudadana lancen propuestas para sus campañas. Por la situación y la coyuntura, creo yo que es un tema netamente político, netamente electoral. Ahora, hay que votar a favor porque es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Para fortalecimiento de la dolarización. En buena hora, pero es político. No es técnico. Y la convocatoria al Pleno para tratar esta resolución se dio de inmediato. La sesión será este jueves. También se incluye en el orden del día el informe para primer debate sobre las bases militares extranjeras. Y bien, contarles también que a esta hora el Pleno de la Asamblea tramita el informe que presentó la Comisión de la Niñez respecto de un proceso de fiscalización que hizo al caso de la desaparición y muerte de los 4 niños de las Malvinas en diciembre del año pasado. En este informe se recomienda también el juicio político en contra del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Es la información hasta el momento. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Gracias por tu reporte. Continuamos con noticias del mundo.